de un reconocido periodista de guerra con mucha experiencia, ha escrito un libro sobre sus experiencias, pero sobre todo lo difícil que resulta informar desde Siria. Él ha estado al lado de soldados rebeldes, mandó su último despacho, no se sabe nada de él, cuando sabemos que incluso hay una orden de capturar a los periodistas, no sé si quitarles la vida o no, pero se teme lo peor en el caso de este periodista catalán. Yo me temo que esa presunción de que lo peor podría haber ocurrido es válida, porque si fue secuestrado, si hubiera sido secuestrado el 4 de septiembre con el propósito de establecer algún tipo de negociación, ya habríamos sabido de quién lo tenía en su poder y qué quiere a cambio de su liberación. Si eso no ha ocurrido en casi 3 semanas, muy probablemente no esté vivo, ¿no? Además estaba en zona de combate, o sea, siempre cabe la posibilidad de que haya caído en el fuego cruzado, y no debe tener muchos amigos en este momento entre la insurgencia cuyas huestes cubría, precisamente por el tipo de información que brindaba, que no les era favorable, que era verdadera, pero no les era favorable. Así es. Este año, por ejemplo, un empresario sirio habría ofrecido unos 110.000 euros a cada persona que capture a periodistas, por ejemplo, de la cadena Al Arabiya y de Al Jazeera, que no significa tampoco de que también se impliquen a periodistas europeos o de la propia CNN que ha estado en la zona de combate, pero podemos hablar de lo peligroso que resulta ser periodista, ejercer la profesión en zonas de conflicto, sobre todo en Siria. Es siempre peligroso ejercer el periodismo en zonas de conflicto. Ya ha habido periodistas que murieron durante combates, en Homs específicamente, una periodista británica fue el caso más connotado, pero es aún más peligroso hacerlo en zonas donde opera Al-Qaeda, que sabemos no para mientes en derramar toda la sangre que crea necesaria para lograr sus propósitos, sea de inocentes o no. Para ellos presumiblemente nadie es inocente, sea de hombres, mujeres o niños. O sea, para Al-Qaeda todos son blancos legítimos. Entonces, si cayó en manos de un grupo vinculado a Al-Qaeda, la situación sería de pronóstico reservado, lamentablemente. Claro, cada periodista tiene un precio, y sobre todo si eres europeo o depende del país que vengas, uno se puede imaginar lo que podría pasar con los periodistas de los Estados Unidos, ¿no? En CNN ha tenido un periodista durante mucho tiempo que por el lado de los rebeldes, y uno se preguntaba realmente cuánto arriesgaba, ¿no? Sí, y además en el caso de Al Arabiya y Al Jazeera, si acaso su cobertura es más bien crítica del régimen, entonces probablemente sería un empresario vinculado al régimen el que estaría pidiendo sus cabezas, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar del presidente de Irán, que habló de las Naciones Unidas en nombre del Movimiento de Países No Alienados y dijo que toda actividad nuclear en Medio Oriente debe estar sujeta a la Agencia de Vigilancia Nuclear de la ONU. En nombre del Movimiento de Países No Alineados, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, ha presentado ante la ONU un plan para la eliminación completa de las armas nucleares en el mundo y pidió concretamente a Israel que se adhiera de inmediato al Tratado de No Proliferación Nuclear. Casi 4 décadas de esfuerzo internacional para establecer una zona libre de armas nucleares en el Medio Oriente han fracasado. Son necesarias medidas prácticas urgentes para el establecimiento de dicha zona. Israel, el único país que no forma parte del Tratado de No Proliferación en esta región, debería unirse a él sin más demora. Rouhani pidió además que todas las actividades nucleares de la región deben someterse al control de la OIEA, el organismo internacional de la energía atómica con sede en Viena. Por la tarde, por fin se llevó a cabo la histórica reunión entre el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, y el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif. Fue en el marco del Grupo 5+1, en el que participan los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, Francia, Rusia, China y Reino Unido. En la cita se ha empezado a negociar el control del programa nuclear iraní.
Este encuentro es el primero de alto nivel entre un diplomático estadounidense y un ministro de Exteriores iraní tras una breve reunión en mayo de 2007. Las potencias que llevan negociando con Irán desde el año 2006 pretenden que el país persa reduzca el enriquecimiento de uranio al 20%, se deshaga de algunas reservas y cierre una instalación en la que el trabajo de enriquecimiento ya se ha completado. A cambio, ofrecen rebajar las sanciones al petróleo de Irán y al comercio con oro y otros metales preciosos. Muy bien, vamos a hablar de lo dicho por Rohani. ¿Qué te pareció? Bueno, es poner el dedo en una llaga más o menos obvia. Desde que se obligó a Irak a desmantelar su programa de armas químicas y biológicas, la resolución de Naciones Unidas que exigía ese desmantelamiento a Irak especificaba que era el primer paso para desmantelar todas las armas de destrucción masiva que había en el Medio Oriente. Avanza el tiempo y se está exigiendo a Irán que demuestre que su programa nuclear no tiene fines militares, se está exigiendo a Siria que desmantele sus programas, sus armas químicas y deje de producir armas químicas, pero no se le pide a Israel, que a diferencia de estos países no es signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear, que haga lo mismo con sus arsenales de armas químicas y nucleares. Entonces, digamos, era un doble estándar que evidentemente Rohani iba a poner de relieve porque le interesa, obviamente. Y esta reunión que ha tenido entre Kerry y el ministro también Irán, creo que es algo histórico, ¿no? Que no se realizaba hace más de 30 y tantos años. Sí, yo no creo que no ha habido reunión a nivel de cancilleres desde la Revolución Islámica. 79. Sí, sí. Sí, hace ya bastante tiempo en todo caso, no recuerdo con precisión, pero si bien el mecanismo de 5+1, o sea, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania, negociando con Irán, era el mecanismo que ya existía, hacerlo a nivel de cancilleres es algo inédito. Se habló de la posibilidad de que se encontraran los presidentes, esto es lo mejor posible después de eso. El tema es que tampoco se quiere alimentar expectativas no solo desmedidas, sino incluso de una solución en el corto plazo. Y entonces, para no levantar demasiado las expectativas, aparentemente no se produjo el encuentro de presidentes. Y a propósito del presidente de Irán, la agencia, por ejemplo, en el diario El País da cuenta que Irán intenta matizar las palabras que dio sobre el Holocausto, y la agencia iraní de noticias habla que hubo una mala traducción, que no interpretaron de la manera correcta, y lo que CNN se ha ratificado que la traducción que ofreció se empleó a un intérprete facilitado por el propio gobierno de Irán, porque fue una entrevista en el idioma farsi, porque la conductora de CNN, Cristiana Mapur, es iraní y se le hizo en su propio idioma. Entonces, uno puede pensar, doble discurso de Rohani. ¿Qué pasa? Es doble interpretación, uno para Irán y otro para el mundo. Yo creo que es eso, digamos, hay cosas que todavía le pueden traer problemas, no con el público iraní, sino con gente del gobierno, con gente en el poder en Irán. No usó, todo parece indicar que es cierto que no usó la palabra holocausto, pero sí habló de crímenes cometidos por los nazis contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Se dice que en un momento dado se le preguntó por la magnitud de esos crímenes y dijo que eso lo dejaba a los historiadores. Entonces, digamos, dijo lo que tenía que decir para desmarcarse respecto a Ahmadinejad, pero no usó los términos que muy probablemente se hubiera esperado en Occidente, sobre todo el uso del término holocausto. Y claro, el que no mencionara la cifra de 6 millones de muertos, no la diera por buena y dijera que eso se lo dejaba a los historiadores, para muchos en sí mismo ya es preocupante, porque no es lícito reconocer el holocausto, pero minimizarlo casi de inmediato. Muy bien, y a propósito del interés de Irán por llegar a un acuerdo con Estados Unidos y otras potencias sobre su programa nuclear, conozca cuáles son los países y qué cantidad de armas atómicas posee. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá desarrollaron armas nucleares. La primera prueba con este tipo de armas se realizó en el año 1945, pero solo se ha usado 2 veces en la historia de la humanidad. Fue durante el enfrentamiento que sostuvo Estados Unidos y Japón en la Segunda Guerra Mundial. 100.000 personas murieron instantáneamente. Posteriormente, 85.000 más fallecieron por los efectos de la radiación.
Se estima que actualmente solo 8 estados poseen armamento nuclear. Estos son Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Israel, China, Rusia, India y Pakistán. Pero también se sospecha que Irán y Corea del Norte tendrían dentro de sus arsenales armas atómicas. En el Tratado de No Proliferación Nuclear, solamente China, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia son reconocidos como estados nucleares. Entre los objetivos del tratado se encuentra prevenir la propagación de armas atómicas y el uso pacífico de la energía nuclear, además de promover el desarme. India y Pakistán no han firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, pero han reconocido de manera pública tener este tipo de armas. Corea del Norte es otro de los países que, aunque ha hecho pruebas nucleares confirmadas, no se ha demostrado que posea armas atómicas. Israel también no ha confirmado ni negado que las posea. Aún así ha criticado abiertamente a Irán, de quien sospecha tiene un plan secreto para desarrollar armamento nuclear. Teherán ha negado estas acusaciones. En el mundo se calcula que existen 17.300 ojivas nucleares. Los países que mayor cantidad tienen son Estados Unidos y Rusia, 7.700 y 8.500 respectivamente. Estados Unidos y Rusia han acordado reducir su arsenal nuclear, sin embargo han desplegado armas atómicas hasta el 2018, mientras que los demás estados siguen modernizando este tipo de armamento. Muy bien, justo estábamos comentando hace unos segundos de que América Latina no hay país que posean ese tipo de armamento, ¿no? Por un acuerdo. Sí, el tratado de Tlatelolco, llamado así por el lugar donde está la sede de la Cancillería de México, y ahí ese tratado especifica que todos los países de la región se comprometen a no producir o adquirir de alguna otra manera armas atómicas. Entonces América Latina y el Caribe es un área libre de armas atómicas por este tratado. Y hablemos de las áreas que no lo son. Estamos hablando del resto del mundo. Sí. A ver, sabemos de 8 países que tienen armas nucleares porque las han detonado. ¿Ya? O sea, la presentación en sociedad de quien adquiere un arma nuclear es hacer una detonación nuclear. Eso lo captan los sismógrafos, eso no hay cómo esconderlo. Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son los únicos que pueden tenerla legalmente, temporalmente, según el Tratado de No Proliferación Nuclear, deberían destruir sus arsenales, pero obviamente no han hecho gran cosa en esa dirección, los han reducido, pero no, nada más. India, Pakistán y Corea del Norte también han hecho detonaciones. India y Pakistán nunca fueron parte del Tratado de No Proliferación Nuclear. Corea del Norte se retiró del tratado y luego construyó armas atómicas, aunque ya estaba en proceso de hacerlo. En el caso de Israel hay bastante evidencia de que las tiene, pero no las ha detonado. Nunca ha hecho una detonación nuclear. Hay un científico israelí que dio la evidencia más clara, Mordejai Vanunu, que trabajaba en la central nuclear israelí de Dimona, en el desierto del Negev. Él fue luego secuestrado en Europa por fuerzas de inteligencia israelíes, llevado a Israel, juzgado y condenado a prisión. Y ahora está libre, pero no puede salir de Israel. O sea, está libre de prisión, pero no puede abandonar el país, no puede dar entrevistas. En el caso de Irán es pura especulación por ahora, no hay evidencia concluyente de que Irán esté siquiera construyendo armas atómicas, nadie dice que Irán las tenga. La conducta un poco secretista del régimen iraní es lo que genera suspicacias sobre el propósito de su programa. Muy bien, ahora vamos